¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Estamos en pleno congreso de APRESID, así que le vamos a dedicar parte de nuestro programa a lo que allí está ocurriendo. Arrancaremos con Roberto Peiretti, ingeniero agrónomo, un pionero de la siembra directa en la Argentina. Fue distinguido hace un par de semanas por Clarín Rural con una distinción por su carrera, por su pasión en la profesión de la agricultura y de la nueva agricultura y como embajador de la siembra directa a nivel internacional. Queremos conversar con él sobre las paradojas que origina la siembra directa en una sociedad que todavía no comprende muy bien cómo es esto de producir alimentos y bioenergía en el mundo moderno. Siguiendo con este tema, vamos a conversar con Hugo Chavarría, que es el gerente de innovación y de bioeconomía del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es factotum también en este evento y en uno que se va a hacer dentro de pocos días en Rosario, que es el Congreso Panamericano de Biocombustibles. Muy interesante todo el aporte del ICA en ambos temas, en lo que es siembra directa, trayendo a referentes, ministros de Agricultura de países del Caribe, para que vean de qué se trata todo esto, que es tan innovador a nivel global y donde la Argentina está haciendo punta. También metidos en el Congreso de APRESID, vamos a conversar con Ana Fernández Mouján, cabezales stripper ultralivianos de GIFAS, con una presencia fuerte este año en este congreso, en la parte de stands y también con alguna presentación, alguna disertación. Y conversaremos un tema muy delicado, también saliéndonos del asunto de la siembra directa, pero que se refiere a las trabas que están poniendo al riego, nada menos que en la provincia de San Luis, con un aumento brutal del canon de riego, un exabrupto que está afectando fundamentalmente a pequeños productores que corren el riesgo de salir de la cancha por una cuestión que no tiene asidero, no tiene ni pie ni cabeza, pero que parece que está resultando muy difícil de consensuar o de lograr un diálogo acorde con los productores damnificados. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la industria verde. Ya empezamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. Vamos a iniciar esta edición del campo, la industria verde, con todo, porque, bueno, estamos en pleno congreso de APRESID y vamos a hablar con uno de los fundadores de esta entidad señera que hoy organiza su congreso, que es el gran think tank del agro. Estamos con el ingeniero agrónomo Roberto Peiretti, factotum no solo de la siembra directa en la Argentina, sino que es, a mi juicio, el gran embajador que tuvo esta y tiene esta tecnología a nivel global. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el campo de la industria verde. Buenos días, mucho gusto, el gusto es mío, y gracias por la introducción. Realmente, en repetidas oportunidades hemos estado en contacto, pero es siempre un placer, conversar contigo.
Muchas gracias, Roberto. La verdad que hacemos un lindo ping-pong cada vez que nos vemos. Mm, La verdad que ha habido una revolución con la siembra directa que está irradiando hacia todo el mundo, y en eso vos, desde la Asociación Panamericana de Agricultura en Siembra Directa, más tu participación en distintas organizaciones, eventos en todo el mundo, has tenido la oportunidad de cotejar un poco lo que mm, pasa en la Argentina con lo que pasa en otros países. Y me refiero concretamente a una preocupación que hay en nuestro país respecto a el eventual impacto del uso de agroquímicos, que está muy vinculado con esta técnica, por la necesidad de aplicar herbicidas y demás, donde en todo el mundo esto no ofrece ningún inconveniente, y en nuestro país sí, aparecen restricciones. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Sí, efectivamente, tal cual vos decís, y yo veo una relación al respecto y después, a ver, no para hacer alarde de nada, sino para darle contexto o respaldo a lo que yo pienso o trato de transmitir, estar respaldado en haber visitado 40 países en alrededor de 80 oportunidades, siempre invitado a exponer, a llevar, a intercambiar sobre estas cuestiones del progreso de la agricultura basado en un nuevo modelo, basado en el sistema de siembra directa. Tanto sea el sistema de siembra directa como el sistema convencional de labranza, hoy por hoy no pueden prescindir del uso de las tecnologías basadas en la ciencia que terminan desarrollando herramientas como los agroquímicos, los fertilizantes, los fungicidas y demás, la biotecnología, como potentísimas herramientas que viabilizan el principal mecanismo que hizo posible a nivel del mundo que la producción en los últimos 60, 70 años pasara, la producción de granos y oleaginosas en general, pasara de alrededor de 1.000 millones de toneladas en la época de los 60 a alrededor de 3.000 o más millones en la actualidad, y va para 5.000 millones probablemente en 20 o 30 años más, si es que vamos a seguir acompañando al crecimiento de la demanda. Eso no es posible si no es con el uso de estas tecnologías que, cuando bien usadas, no tienen, o usadas bajo el criterio de maximizar las externalidades o impactos positivos, minimizando los negativos. Eso, en términos prácticos y de todos los días, significa usándolas bien. Cuando eso es así, estas tecnologías, con todas las variantes que encontramos a través en el mundo, a través de un montón de situaciones y escenarios, se, se llegan a usar hasta pocos metros, mezclándose el campo y la ciudad, mezclándose las casas, o sea, hasta pocos metros. Por ejemplo, en Francia hay restricciones que van de 3 metros de una construcción habitada para el uso de estas cosas con determinadas formas de aplicación, y para 15 o 20 o 30 metros para otras formas de aplicación. Cuando aquí, digo, en Francia, esto ocurre si pensamos en América del Norte, las situaciones son esas. El asunto no es, el asunto es usar bien las tecnologías. Es decir, cualquier cosa mal usada, y no hablo de las tecnologías, si yo agarro un tarro de pintura y me tomo un trago, bueno, obviamente, obviamente no vale la pena ni siquiera decir qué me va a pasar, pero la pintura no es para tomar. Bueno, pongo el extremo para que se entienda. Pero Para de eso pintar se trata. diferente. Claro, Para, de eso se trata. Esa gran expansión o crecimiento del volumen de producción, hay que tener en cuenta también que se obtuvo justamente de aplicar estas nuevas tecnologías basadas en la ciencia con el criterio de optimización, y el 80% del crecimiento de 1.000 a 3.000 millones se deriva por un aumento de rinde, o ergo uso de tecnología, y no por una expansión del área. El área en ese periodo solo expandió alrededor de un 20%, el área cultivada, pero la producción multiplicó
un 300, o sea, por 3, de 1000 a 3000, mientras que el área solo creció un 20, un 25%. Eso también derriba un montón de mitos que existen. Ahora, Sí. es cierto otra cosa. Los suelos, me refiero, mientras la demanda crece en tiempos humanos, 60 años se multiplicó por 3, los suelos solo crecen en tiempos geológicos. O sea, totalmente desacoplado de los tiempos humanos. Con lo cual, el hecho de no, o sea, los suelos buenos para agricultura que toleran la agricultura aplicando estas tecnologías o otorgan un resultado aceptable, no son un recurso ilimitado, más bien son extraordinariamente limitados en el mundo. Entonces, resulta totalmente insensata la idea de pensar que los mejores suelos del mundo, y ahora me remito a nuestro país, están dentro de la categoría de los mejores suelos del mundo. eh, Pensar en dejar sin usar 3000, 5000 metros alrededor de las áreas urbanas, cuando esa misma restricción en Francia es de 3 o de 15 metros, o de 30 en el peor de los casos, o en Estados Unidos, o en los países desarrollados en sí, es como una cosa que no tiene ningún sentido o tiene una desconexión total con la realidad mundial y humana y con el rol que cumple la agricultura o el proceso agroproductivo a nivel global, teniendo en cuenta las necesidades humanas y demás. Mira, Roberto, yo me divierto mucho mirando, me gusta mucho el deporte y todos los deportes. Ahora se está corriendo el Tour de France, ¿no? Y es Ujú, divertido porque vos ves una carrera de bicicletas por las rutas que atraviesan todos los paisajes de Francia, y el paisaje de Francia es netamente rural. Y vos ves que ujú, cuando los pelotones llegan a los pueblos, ves al lado de la ruta los tram lines, es decir, las huellas de las ujú. pulverizadoras que llegan hasta el pueblo. Así que es lo que vos decís, Sí, la restricción no existe o sí, son 30 metros. Y en Argentina tenés casos como el INTA Pergamino, ¿no es cierto?, que está, ujú, tiene la desgracia, entre comillas, de estar a ujú, 3 kilómetros de la ciudad de Pergamino, tiene ujú, ujú. restringida la mitad de su superficie para hacer ensayos. Tenés la escuela Ujú, agrotécnica ujú, ahí mismo metida, y ujú, están con la misma restricción. Es la verdad que un exabrupto, y tenemos, bueno, ujú, intendentes y consejos deliberantes que actúan de manera políticamente correcta porque sienten ujú, cierta presión de gente que es ignorante de estos temas. ujú, Creo que ha ujú, faltado más trabajo también para explicarle a la ujú, gente que ujú, no corren peligro. He visto ujú. en Estados Unidos una escuela, ¿no es cierto? Y al lado venía una pulverizadora John Deere con 30 metros de botalón, pulverizando hasta las hamacas de la escuela. Mm. No, no, es absolutamente cierto y repito, esa es la realidad que he podido constatar personalmente, bueno, habiendo tenido la suerte de conocer una parte del mundo y observar este tipo de cosas referidas a la agricultura. Realmente, cuando uno reconoce esta realidad como la que vos describís, por ejemplo, de Pergamino, que se repite en otras partes del país, es no tiene ningún sentido cuando uno la piensa alineada con el mundo y cuando uno la piensa si esas cosas se fundamentan en la ciencia, en el conocimiento. Entonces, si uno lo mira al revés y piensa, bueno, ¿en qué se basa todo esto? ¿O cuál es el origen de semejante desperdicio o despropósito frente a las necesidades humanas y a la realidad de la humanidad actual y del rol de la agricultura frente a la humanidad y frente a las demandas y necesidades de la sociedad humana tal cual hoy la conocemos? No se puede prescindir. Entonces tampoco nos podemos dar el lujo de dejar los mejores suelos del mundo sin cultivar en semejante proporción o con prohibiciones, cuando en el fondo no existe razón científica para hacerlo si hacemos las cosas bien. Entonces uno se pregunta, ¿pero cuál es la razón? La razón tiene que provenir, buscándola, tiene que provenir o de una cuestión de ignorancia o de una cuestión de intereses que están no explicitados, que pueden muchas veces tener que ver
con cuestiones políticas o ideológicas o lo políticamente correcto, como lo acabó vos de decir, o si no hay alguna otra razón, pero la única razón que no está detrás es la ciencia y la verdad. Y en esto hay cosas muy concretas que son sumamente interesantes. El Hospital de Niños de Córdoba, que es un centro de excelencia, realizó un estudio desde los años que duró desde el 2014 al 2024, 10 años, de todos los casos de intoxicaciones que ingresaron de niños hasta 15 años en ese periodo. Solo entre el 3 y el 5% provenía de ambientes rurales. Todo lo otro proviene de ambientes urbanos. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, estos son datos, es ciencia, son datos duros. Bueno, a ver, si yo me siento frente a quien legisla que hay que dejar 3.000 metros sin, ¿cuál es el sentido? Si el que vive del otro lado, o sea, donde se cultiva, dicho en otras palabras, es muchísimo más limpio una hectárea de soja, un cultivo de soja, de maíz o de lo que fuera, es muchísimo más limpio ese ambiente que la manzana de cualquier ciudad o aglomeración urbana. Tiene muchísimas más moléculas contaminantes de todo tipo, aún de primas hermanas de los agroquímicos, como son el antipolilla, el antimosquito, la pastilla para los mosquitos y tantas otras cosas que usamos dentro del hogar y en una ciudad, contaminan. Si se mide el número de moléculas foráneas, se multiplica por 10, por 20, por un número que obviamente es muy variable, pero resumiendo, es muchísimo más limpio y saludable cualquier ambiente donde se trata con agroquímicos bien hechos, donde se fertiliza, donde se usa biotecnología, es muchísimo más limpio y sano para un ser humano que vivir en cualquier urbe. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo creo que es una cuestión de que como el suelo abunda, nos damos el lujo el suelo abunda en nuestro país, tocado por la varita de Dios. Pero es una situación o una postura al menos ignorante con la realidad del mundo, cuando no, que implica otro tipo de ideologías o intereses que realmente se alejan enormemente de la realidad y de la necesidad mundial y global que la humanidad nos plantea cuando tomamos un poco de altura y miramos cómo funciona el mundo actual con la población actual y con la que va a venir. Es posible producir de otra manera y vos con tu empuje y tu vocación de transmitir, de comunicar los beneficios de la nueva agricultura, de la agricultura en siembra directa, a la que tanto has contribuido y que te hizo merecedor de una distinción la semana pasada durante la Rural por parte del Grupo Clarín, de Clarín Rural, en la que tuve el honor de poder compartir ese momento contigo. Muchísimas gracias, Roberto, gracias por todo lo que aportás hoy, tratando de destruir la paradoja esta de lo que cuando lo estamos haciendo bien, alguien dice que lo estamos haciendo mal. Será hasta muy prontito, Roberto. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Después de la peor inundación que tuvimos, vino una más jodida. Porque cuando llueven los no hay techo que te cubra. Ni el agua ni los no lograron hundirnos. Y si algo aprendí es que en los desafíos se crece. Syngenta. Continuamos en el campo, la industria verde.
Vamos a conversar ahora con Hugo Chavarría, quien es el gerente de Innovación y Bioeconomía del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, que va a tener una fuerte presencia en la Argentina en esta semana y la próxima, porque ahora tenemos el Congreso del IICA, hay ministros de Agricultura de varios países de América Latina, acompañados o directamente, yo diría, traídos por el IICA, y luego lo mismo va a pasar con un congreso de biocombustibles de carácter internacional que se va a desarrollar en Rosario. Así que, Hugo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en el campo de la industria verde, y queremos primero conocer tu visión respecto de lo que es APRESID, la siembra directa, y el porqué de la presencia del ministro de Agricultura de Latinoamérica aquí. Bueno, muchísimas gracias, no, al contrario, los agradecidos por la invitación somos nosotros. Sí, efectivamente, para nosotros desde el IICA es un gusto, es un orgullo, es un honor acompañar al Congreso Internacional de APRESID. Es uno de los congresos de agricultura más importantes de toda la América Latina y el Caribe, y por varios años consecutivos hemos venido acompañando a la organización de algunas misiones políticas, técnicas, algunas plenarias internacionales de muy alto nivel. Este año venimos acompañados efectivamente de 3 ministros de Agricultura, los ministros de Agricultura de Panamá, de San Vicente y de Trinidad y Tobago. Son ministros de Agricultura que están muy interesados en fortalecer los lazos comerciales, las sinergias, las colaboraciones con Argentina. Recordemos que estos 3 países son países con un alto nivel de ingreso, pero que sus mercados domésticos dependen en mucho de las importaciones para satisfacer sus necesidades locales. Entonces, evidentemente hay muchas posibilidades de colaboración con la Argentina en varios campos. Primero en eso, evidentemente, en la parte de importación de alimentos, cereales, oleaginosas, cárnicos. Entonces, ese es uno de los principales intereses, fortalecer el comercio intrarregional entre una potencia agroalimentaria, una de las mayores potencias agroalimentarias de las Américas, como lo es Argentina, con estos 3 países que evidentemente requieren de estos productos para satisfacer su seguridad alimentaria. Lo segundo es la parte científica tecnológica. Son 3 países en donde están en el proceso de reconversión de su agricultura, de sus sistemas agroalimentarios, y Argentina tiene una gran cantidad de innovaciones, de ciencias, de tecnologías que les son de utilidad para estos países. Temas exactamente como la siembra directa, la cual es representada por APRESID, temas de bioinsumos, temas de genética, temas de biotecnología, son evidentemente de mucho interés para esos 3 países. Y lo tercero, la misma forma de organización de APRESID es de mucho interés para ellos. APRESID como una forma de organización de los productores en donde se vinculan con la academia, en donde se vinculan con el Estado, en donde la misma APRESID tiene metodologías para de manera colaborativa trabajar en temas de ciencia, tecnología e innovación. Esta misma forma de organización productiva también es de interés para los países. Entonces, bueno, son 3 países, son 3 ministros que vienen con muchas expectativas, y nosotros desde el IICA le acompañamos en la apertura de todas esas posibilidades de intercambio, de generación de oportunidades, etcétera. Nosotros en la Argentina, quizá por estar en el lejano sur, digamos, a veces somos un poquito ignorantes de las cosas y de las interacciones que hay con los países del Caribe. Por eso es muy interesante y muy rico lo que nos comentas, Hugo. Pero hay algo que a mí me gustaría traer aquí, que es que, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, que tiene petróleo y gas, es un gran proveedor global de fertilizantes, y en la Argentina utilizamos urea y fertilizantes nitrogenados originados también en un país del Caribe como Trinidad y Tobago. Exactamente, sí, Trinidad y Tobago es un país que tiene una gran cantidad de petróleo, que tiene una gran cantidad de gas. De hecho, depende mucho de esa industria. Si no recuerdo mal, cerca del 55-60% de la industria de Trinidad y Tobago está generado por la parte de petróleo y gas. Y sí, efectivamente, son unos grandes
proveedores de urea, pero también tienen una gran cantidad de necesidades de otras cosas como alimentos, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay una gran complementariedad entre muchos de nuestros países. Exactamente ese es parte del objetivo. Es fantástico esto. Estás también como responsable en el ICA del área de bioeconomía. Bioeconomía es un concepto que va creciendo a nivel global, en la Argentina también. Es algo que empezamos a interpretar como ya la economía basada en las ciencias de la vida. En los próximos días vamos a tener un evento sobre esto que está también patrocinado por el ICA, que es un Congreso Internacional de Biocombustibles. ¿Cuál va a ser la participación? Tengo entendido que va a haber presencia de técnicos, de profesionales del ICA en roles relevantes. Sí, efectivamente, como bien dicen, nosotros desde el ICA estamos totalmente convencidos de que las Américas tienen todo para ser protagonistas en la bioeconomía. Nosotros tenemos una amplísima disponibilidad de recursos biológicos, somos la región que produce más cantidad de biomasa en todo el mundo. Ya hoy somos protagónicos en producción, en exportación agrícola, y además en una gran cantidad de cultivos cereales, oleaginosas, productos tropicales, carnes, lácteos, etc. Y la nueva frontera de ciencia, tecnología e innovación que tenemos hoy disponible nos permitiría utilizar esa biomasa y esa biodiversidad no solamente para producir alimentos, como ya muy bien lo hacemos hoy, sino para producir una canasta de bioproductos y de bioservicios que tiene altísimo valor en los mercados internacionales, que tiene una altísima agregación de valor, que está creciendo a 2 dígitos, 15, 14, 16%, y además que tiene una amplia posibilidad de contribuir con la descarbonización y la generación de empleo e ingreso en los territorios. Ahí sobresale el tema de biocombustibles, evidentemente. Los países tienen metas en materia de descarbonización que serían imposibles de cumplir si nosotros no utilizamos a los biocombustibles dentro de la movilidad terrestre y dentro de la movilidad aérea, sobre todo, y marítima también. Efectivamente, en las próximas semanas, en 2 semanas, se realizará el Congreso Panamericano de Biocombustibles, de los cuales será sede en Argentina, en donde habrá una gran cantidad de discusiones técnicas, políticas. Eso está liderado por nuestro especialista internacional, Agustín Torroba, en el cual hemos venido haciendo en conjunto con los países de las Américas una tarea muy, muy bonita, apoyando a los países en la construcción de marcos normativos, de capacidades, movilizando inversiones. De nuevo, nuestras Américas y particularmente países como Argentina, Brasil, Paraguay, que tienen una altísima disponibilidad de biomasa, pueden ser líderes en estas nuevas cadenas de biocombustibles, sobre todo biocombustibles para aviación, pero tenemos una agenda que hacer, una agenda que cumplir en materia de capacidades, en materia de normativas, en materia de infraestructura, en materia de movilización de inversiones, y en eso es lo que estamos trabajando juntos con los países. Es interesante lo que nos comenta, Suba, porque en la Argentina, donde hay una base y se ha venido trabajando muy bien en el tema biocombustibles en los últimos 20 años, con legislación avanzada en el mundo desde un primer momento, hasta que después se fue un poquito, digamos, deteriorando ese ritmo de progreso, porque quizá los hacedores de políticas, los economistas, parte de la sociedad, aparecen más subyugadas por las perspectivas de nuevos recursos fósiles, como en el caso de la Argentina, vaca muerta y demás. Y aparece un poco como un antagonismo sobre cuál debería ser el modelo de desarrollo para un país como la Argentina, si es vaca muerta o si es vaca viva, que es la bioeconomía. ¿Cuál es tu visión? Nosotros sostenemos que, a ver, América Latina y el Caribe siempre ha tenido modelos de desarrollo en los cuales nosotros tenemos poca participación en la construcción de esos modelos. Con la bioeconomía nosotros tenemos la posibilidad de construir modelos de desarrollo a partir de nuestras ventajas comparativas. Y nuestras ventajas comparativas son los recursos biológicos. América Latina es sinónimo de recurso biológico. Nosotros tenemos el 50% de la biodiversidad conocida, tenemos el 23% de los bosques, tenemos el 25% del agua dulce disponible, somos la región más productora y exportadora de biomasa, y la bioeconomía lo que nos ofrece la posibilidad
es de biologizar el proceso productivo, es de motorizar todas estas nuevas cadenas biológicas de bioproductos y de bioservicios que, como les digo, están creciendo a 3, 4, 5 o 6 veces más que las cadenas fósiles. Es decir, si uno compara cuánto están creciendo los bioproductos, como los bioinsumos, como los bioplásticos, como están creciendo a 6 veces más que las tasas tradicionales. ¿Por qué? Porque los mercados están demandando esto, están demandando productos con menor huella ambiental. Entonces, esto es exactamente el futuro. Y nosotros lo tenemos en nuestras manos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros tenemos unas ventajas comparativas, esa biodiversidad y esa biomasa, que no necesariamente hemos podido convertir en ventajas competitivas. De ese 50% de la biodiversidad conocida que les digo que existe en América Latina y el Caribe, solamente tenemos mapeada el 20%. Y solamente estamos utilizando de manera comercial menos del 2%. Entonces, poco nos sirve ser el reservorio biológico más grande del mundo si hoy no lo estamos capitalizando sosteniblemente. Pero la bioeconomía nos ofrece eso, nos ofrece construir un modelo de desarrollo biológico a partir de nuestras ventajas comparativas. Y yo creo que dentro de esas ventajas comparativas del modelo de la bioeconomía, está el carácter renovable, el carácter de economía circular que conlleva la producción de algo que depende de la fotosíntesis actual y no de la fotosíntesis pretérita, que ha sido acumulada un poco en las entrañas de la Tierra, pero que cuando eso salga se termina, porque es imposible de reponer. Así que tenemos que transitar de la explotación y del aprovechamiento de lo fósil mientras esté, a lo renovable, que además va a resolver las externalidades negativas de la economía fósil. Yo lo veo así, perdóname si... No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no es fácil, ojo que no es fácil, porque estamos hablando de construir nuevas cadenas, estamos hablando de construir una nueva industria para la cual no necesariamente tenemos la institucionalidad ni tenemos los instrumentos de política necesarios. Entonces, evidentemente tenemos todo el potencial, pero de nuevo, requerimos hacer la tarea. Pero bueno, en eso estamos, exactamente en eso estamos. Y es un nuevo modelo de desarrollo que, a diferencia del anterior, nos permite retener ese valor en lo local. Porque si nosotros tratamos de movilizar esa industrialización de lo biológico hacia otros lugares, evidentemente el modelo de negocio se muere. Entonces, la agregación de valor de lo bio sucede ahí en el territorio, generando empleo, ingreso, encadenamientos. Muchísimas gracias, Hugo Chavarría, por compartir estos minutos aquí en el campo La Industria Verde, aprovechando el Congreso de APRESID y el próximo Congreso Panamericano de Biocombustibles. Será hasta muy prontito. Un gusto, de verdad. Muchas gracias. Enseguida continuamos. Genética sustentable para el cultivo de algodón. La papa es jodida. Cuando la agarra un bicho, después viene otro peor. Es duro el bicho, pero aprendí de él. Los cultivos mejoraron y yo también. Me enseñó que los desafíos se crece. Syngenta. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Y continuamos en el campo La Industria Verde y con el Congreso de APRESID. Uno de los hechos destacados fue la presentación del cabezal stripper ultraliviano de G-Fast. Vamos a conversar con Ana Fernanda Monján, a la que la agarramos afuera del stand, después de tomar un café, me parece. Bueno, pero tenemos que agarrar aquí ahora. Y que nos cuente cuál es el sentido de la presencia del cabezal stripper G-Fast en el Congreso de APRESID. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal todos? Estamos acá presentes en el Congreso de APRESID con un cabezal G-Fast ultraliviano de 35 pies. Vos me preguntás cuál es el sentido, y el sentido es que una buena siembra directa arranca con una buena cosecha. Y el cabezal G-Fast tiene esa característica, que la cosecha de
por ejemplo, de trigo o de cebada, permite que la siembra del cultivo de segunda sea mucho más beneficiosa. ¿Por qué? Porque al cosechar solamente el grano, no corta la planta, deja la planta en pie. La sembradora, con la planta en pie, puede sembrar muchas más horas por día, o sea, las 24 horas, porque la noche no le joroba, la humedad no la joroba, no tiene atascamientos la sembradora, con lo cual puede cosechar muchas más horas por día. Y no solo eso, sino que además abre el surco mucho más fácil, porque no hay nada que le impida cortar, y la semilla penetra bien en el surco, siendo el resultado un rinde mucho mayor del cultivo de segunda. Otro beneficio es que además, bueno, consume mucho menos combustible y cosecha más horas por día, el cabezal. Eso cosecha más horas por día, también no hay un problema cuando se reviene la paja, porque simplemente no entra paja a la máquina. Exactamente, no entra paja a la máquina, por eso la paja, y además si está húmeda, en el convencional lo atasca también y genera problemas y tiene que parar la máquina. En este caso no joroba para nada, porque la paja no entra en la máquina, entra solamente grano. Es más, la espiga muchas veces con humedad se cosecha hasta mejor. Así que no hay ningún tipo de problema con humedad, ni con paja, ni nada que esté complicando la cosecha. Muchos piensan que lo que hace el stripper es arrancar la espiga, pero vos decís que no es eso lo que hace, sino que más bien arranca los granos, los extrae de Arranca adentro los de la espiga. granos. Sí, vos sabés que nos ha pasado que cuando está cosechando con el stripper, se baja de la máquina y dice, esto hay que cosecharlo de vuelta, porque no está cosechado, toca la espiga y está vacía, no tiene granos, es impresionante, no lo pueden creer. Así que bueno, esa es una prueba fiel de que lo que cosecha es el grano solamente. Ana, son conocidos los beneficios del stripper en arroz, por ejemplo, donde todo es en favor del contratista, porque por ahí duplica la capacidad horaria, donde hemos visto que en Adecoagro dicen explícitamente, donde antes cosechábamos 30 hectáreas por día, con una máquina mediana grande, ahora cosechamos 70, así que ahí se ve clarísimo el beneficio. Pero lo que vos estás diciendo es que en el caso de los cultivos de pampa húmeda, cebada, trigo, a ese beneficio que tiene el contratista se suma el beneficio del productor por el hecho de lograr una mucha mejor implantación y más temprana de la soja de segunda. Es así, Héctor, el beneficio es no solo para el contratista, sino también para el productor, y eso lo hemos visto en los usuarios que tienen los cabezales, en donde ven que el rinde de segunda es mucho mayor. Es más, uno de ellos iba a dejar de hacer soja de segunda porque no le rendía para nada, y con el uso del stripper han decidido continuar con este cultivo. Así que esos beneficios son enormes. Y se ven claramente, ahí se ve en algunos videos cómo la soja de segunda nace en el rastrojo con mucho más volumen y rinde que cosechado con el convencional. Ahí, ¿qué pasa con el tema del despeje? Porque había dudas respecto al despeje de las primeras chauchas, ¿qué pasa si hay impacto en el rinde? El hecho de que las primeras chauchas estén más arriba y si eso tiene beneficio después para la cosecha de la soja. Sí, eso era una de las variables que teníamos que despejar y se pensaba que justamente la primera chaucha iba a nacer más arriba, con más despeje, y así fue. Tiene bastante más despeje, con lo cual no hay ningún tipo de problema con el rinde, todo lo contrario. Y es más, hemos cosechado con el convencional, pero con la barra fija, y al estar más despejada la primera chaucha, el corte es más arriba
y permite cosechar sin ningún tipo de problema de levantar la planta que haya abajo del cultivo de soja, o lo que estén haciendo, guacho, o lo que sea, o alguna maleza. No levanta nada, eso también. Ese beneficio está, y lo hemos comprobado a campo. Interesantísimo todo lo que nos estás comentando, dándole sentido a la presencia de GIFAS con sus cabezales ultralivianos ahí en el Congreso de APRESID 2025. Una innovación que yo creo que dentro de lo que es la historia de la cosechadora y de la cosecha, de la combine, es la más fuerte, porque todo lo demás han sido cambios cuantitativos, se ha sofisticado, ha crecido el tamaño y demás, pero como sistema de trilla, esto de trillar en la plataforma es una innovación absolutamente revolucionaria. Gracias por tus comentarios, Ana, y por estar ahí en el Congreso. Nos vemos. Gracias, Héctor, por la invitación, y atentos acá en el stand, comunicando y contando los beneficios de este cabezal GIFAS ultraliviano. Gracias. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo. La Industria Verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora introduciendo un tema que está causando bastante preocupación en una zona muy importante, una de las zonas donde más se ha expandido el riego en la Argentina, en la provincia de San Luis, y tenemos entendido de que el gobierno de la provincia ha decidido incrementar sustancialmente el canon para el uso de agua para riego, así que vamos a conversar con uno de los dolientes de esta nueva situación, que es Guillermo Sismondi, que tiene una empresa de servicios, de aplicación de agroquímicos y además es productor. Así que primero, Guillermo, damos los buenos días y quería saber un poco qué tipo de productor es, cuántas hectáreas está produciendo bajo riego y cuál es la situación. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, soy un pequeño productor, como lo dijiste recién, contratista rural. Mi campo son 50 hectáreas, las cuales 29 están empadronadas con riego del dique San Felipe. Y bueno, ese es mi trabajo y de toda la vida. Vengo de familia de pioneros de acá de la zona, mi abuelo, mi padre, y bueno, y yo con mis hijos seguimos el mismo camino. ¿Qué es lo que producen allí bajo riego? Y mira, en mi caso hacemos todo lo que es maíz, soja, algo de trigo, y bueno, vecinos acá en nuestra zona se produce prácticamente de todo, principalmente aparte de maíz, soja, papa. La papa se hace una campaña y bueno, esa es la producción nuestra, alfa, y algunos cultivos por ahí más intensivos, ajo, hablamos de hacer semillas de alfa, mucha producción de rollo hay acá en la zona nuestra.
Y obviamente con toda la variedad de henos que se puedan enrollar. Seguro. ¿Y cuál es el problema que están viviendo? ¿Qué fue lo que pasó, la decisión del gobierno de la provincia? Bueno, nosotros empezamos ya con este problema en diciembre, cuando se hace la nueva ley impositiva para el transcurso del año 25. En diciembre del 24 nos enteramos que se nos subía el canon de riego, o sea, el derecho de riego, una barbaridad por hectárea, cosa irrazonable. Estamos hablando de que pagábamos un canon de 8.000 pesos por hectárea empadronada, y se nos iba, en mi caso, a 380.000 pesos por hectárea empadronada. Y bueno, en todos los productores acá hubo quejas, hubo una movida, y del gobierno de la provincia decide suspenderlo por 6 meses, hasta luego reverlo, y con nuestra participación también en opinión de lo que podía cobrarse el canon de riego, y hacer una nueva tarifa, cosa que no hizo, y bueno, se cumplieron los 6 meses y quiso implementarla. Amplío un poco más, no solamente comprende el agua de riego, comprende perforaciones de riego, pozos de agua con aguadas para hacienda, de molino, también sumas exorbitantes. Acá tenemos muchos productores pequeños, hablamos de 20, 30 cabezas de animales, de alguna majada de ovejas, de chivas, y bueno, locura, llegar a pagar hasta casi 2 millones de pesos por año por el derecho de un pozo. O sea, a mí me parece que es totalmente fuera de lugar. ¿Y cómo fue que se llegó a esta situación? ¿Cuál es el argumento que da la provincia para semejante aumento, que entiendo que es del 3.000%? Exacto, sí, bastante más capaz que del 3.000. No nos contestan, no hay argumento. Se han citado, el otro día citaron a presidente, porque acá en la zona queda un solo consorcio de riego, donde habíamos 4, la provincia se fue encargando, el anterior gobierno, y con la empresa esta San Luis Agua, que es sociedad del Estado, se fueron encargando de que fuéramos quedando casi ningún consorcio de riego. Diría yo que hay 2 consorcios de riego han quedado en toda la provincia, que es Quina Candelaria 1, y el de San Pablo, acá, que es vecino nuestro, que se quedó por cuestiones políticas, porque el presidente era un intendente que estaba aliado con el anterior gobernador, y bueno, quedó ahí. Y bueno, lo que le contestaron, que querían cobrar el monto eso al presidente, y le propusieron planes de pago, le propusieron una quita, pero nunca volviendo para atrás el monto total de lo que sería el canon, que a nosotros nos parece, más allá de la poca instrucción que uno por ahí tiene en economía de esto, que si aceptamos un arreglo de pagar en cuota y todo eso, y estamos aceptando la barbaridad de canon que tenemos. Claro. La verdad que es tremendo, porque 350.000 pesos por hectárea, son alrededor de $300, es mucho más que un arriendo, que un alquiler, así que, y no se compadece con el valor de la tierra sin agua, ¿no? Así que sí. Es confiscatorio. Es como si fuéramos a pagar un arrendamiento de la zona núcleo, estamos hablando de 10 quintales de soja. Nos parece una barbaridad. Y después la otra, que tenemos las provincias vecinas, que son ejemplos de riego, de infraestructura hídrica, como Mendoza, como San Juan, como Córdoba, Villa Dolores, lo tenemos muy cerca, y están pagando un derecho de riego no llega ni a 30.000 pesos por hectárea por año. Y sabemos cómo producen esas provincias. Así que no, estamos totalmente desubicados, por eso venía mi enojo, hice una carta al gobernador, que bueno, no se le pudo llegar y se viralizó, y bueno, creo que estamos logrando algo, pero bueno, esperemos que haya una respuesta positiva de la provincia.
Esperamos poder contribuir a la comunicación de este problema fenomenal cuando justamente deberíamos fomentar el uso de riego, necesitamos aumentar la producción, necesitamos incrementar la mano de obra en el interior. Ustedes hacen producciones más extensivas, pero también más intensivas, y sin agua todo esto no es viable. Así que bienvenido aquí a El Campo, la industria verde. Los apoyamos y peleamos juntos en todo lo que tenga que ver con el progreso. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, como decías Borja recién, voy a ampliar un poquito más. Esto está buscando el éxodo de la gente joven del campo. Y de los pequeños productores se terminan yendo a la ciudad buscando otros horizontes, y los pequeños campos quedan para las grandes empresas que siguen agrandando la empresa, y el pequeño y mediano productor está quedando afuera. Gracias, Guillermo Sismondi, por contarnos esto que está ocurriendo ahora en la provincia de San Luis. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com, o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Y para cerrar esta edición de El Campo, la industria verde, dedicada en buena medida al tema del Congreso de APRESID y la revolución de la siembra directa, quiero remarcar, porque cuando hablamos con Roberto Pegliete hicimos eje en la paradoja, en el debate que hay acerca del uso de las tecnologías que no son inherentes a la siembra directa, sino a la agricultura en general, porque no hay agricultura moderna sin la utilización de productos de protección de cultivos, ya sea con pulverizadoras automotrices, con aviones y ahora con drones. Son necesarias, son fundamentales. No existe una agricultura masiva que se pueda hacer sin la ayuda de estas herramientas, que precisamente tienen una contribución ambiental por el lado de lo que es la preservación del principal de los recursos, que es el suelo, y el segundo principal recurso, pero es el aire que respiramos todos y que origina la problemática climática en la que estamos involucrados. Siembra directa son mejores suelos, mejor aire, mejor medio ambiente en general, menos huella de carbono. Hasta la semana que viene.